Donovan Chipotín, Arm Ukraine Now, armemos a Ucrania ahora. Vamos a empezar con eso, ¿qué les parece? Vamos a hablar un poquitín del caso de Ucrania, de la situación de la invasión rusa a Ucrania, que en este momento Vladimir Putin ha afirmado que Mariupol ha caído. Era casi evidente que Mariupol iba a caer porque no tenía defensas, pero no tenía manera de que se hiciera llegar munición a los defensores que han actuado heroicamente en Mariupol. Pero el gobierno ucraniano dice que Mariupol aún no ha caído. Putin dice que ya cayó, va a caer en cualquier momento, y sin embargo eso no es lo relevante, creo yo. Pero miren, pasó lo siguiente. El presidente Volodymyr Zelensky pidió esto, que Donovan Chipotín está diciendo Arm Ukraine Now, dice, únanse, pide el presidente. Yo he estado retuiteando a Volodymyr Zelensky desde hace semanas, desde el inicio de la invasión. Únete a millones de voces en una campaña mundial de medios sociales, Arm Ukraine Now, que significa denle armas a Ucrania ahora. Dice, pon una fotografía con un letrero diciendo Arm Ukraine Now, pídele a tu gobierno que le proporcione armas pesadas a Ucrania, y etiqueta a 3 amigos y pídeles que hagan lo mismo. Stand with you es está con el pueblo ucraniano. Yo lo que hice pues fue, ya quemé esto. Bueno, lo voy a quemar después, pero yo hice el Arm Ukraine Now y dije la opción, decía un tweet que hago en respuesta al presidente Zelensky, la opción es la masacre de más ucranianos por un imperio agresor y criminal. Putin, por desgracia, no entiende el lenguaje de la diplomacia y la conciliación, no tiene ningún interés en resolver esto diplomáticamente, jamás lo tuvo. Es una guerra de agresión, de libro y punto. Lo primero que hicieron fue que me llamaron nazi. Salió, tú eres pro-nazi ucraniano. Este argumentito a mí me tiene hasta el birrete, pues. ¿Hay nazis en Ucrania? Sí. ¿Pero hay nazis en Ucrania? Sí, hay nazis en Ucrania. ¿En el ejército ucraniano hay nazis? Sí. Y en el español, y en el francés, y en el inglés, y en el ruso, en el húngaro, y en prácticamente todos los ejércitos. Todo el amor militarista del nazismo se refleja en que muchas personas que son de ideología nazi o de ideas nazis se adscriben a los ejércitos como forma de ejercer la violencia que el nazismo considera que es la forma de lograr las cosas. Todos los ejércitos tienen nazis. Pero lo que está haciendo es lo siguiente, miren. Cuando alguien dice hay nazis en Ucrania, lo que está diciendo es que hay que justificar la masacre de civiles. Hay nazis en Ucrania. Es que han matado gente. El último recuento es de 1000 cuerpos que se han encontrado en las fosas comunes y en las calles de los alrededores de Kiev, de la fracasada ofensiva rusa para tomar Kiev en 5 días. Llevamos 55 días, me parece ya, o 56 días del conflicto. Ucrania se ha defendido heroicamente, no lo puede negar absolutamente nadie. Pero entonces, cuando tú dices es que hay 1000 muertos que fueron masacrados, civiles masacrados, mujeres que fueron violadas y luego asesinadas, porque la violación ha sido un arma de guerra tradicional de los rusos, y se denunciaron en Georgia las violaciones, y se denunció cuando la guerra de Transnistria, y en las 2 guerras chechenas se denunciaron las violaciones, y se han denunciado las violaciones en Siria, y se han denunciado las violaciones cada vez que el ejército ruso participa en algún enfrentamiento militar, porque parece que es un arma de guerra, no es que sea el ejército descontrolado. Y en este caso sabemos que hay muchas mujeres que han sido brutalmente violadas masivamente, muchas de ellas asesinadas. No, pero hay nazis en Ucrania, entonces está bien que violen a las mujeres. Está bien la invasión imperialista, están bien los crímenes de guerra, está bien tratarse de anexar Ucrania, está bien haberse robado Crimea, y está bien declararle la guerra a Occidente. Todo eso porque hay nazis en Ucrania. Y de paso, el que haya nazis en Ucrania hace que se olvide que hay muchos más, con mucho más poder, en Rusia. No es un argumento que valga la pena. Hay nazis en Ucrania, sí hay, es lamentable, pero ni están en el gobierno, ni tienen tantos votos como tienen los nazis españoles, ni cosas por el estilo, que por cierto, no sé si lo tenía yo por aquí, pero
Sí, hice un video ayer, ahora estamos estrenando los miércoles porque, como ustedes saben, no me da la vida. Su musiquita. No me da la vida, entonces ahora estamos estrenando los miércoles los videos temáticos, y el video temático de ayer es sobre el nazismo, tratando de explicar los orígenes y las características de lo que llamamos nazismo, porque hay que tener muchísimo cuidado. Leyendo a un asesor de Putin que publicó algo brutal en la agencia oficial rusa sobre la desnazificación de Ucrania, queda claro que en la retórica putiniana, nazis es ser pro-occidental, es querer estar en la Unión Europea, es querer estar en la OTAN, es querer no ser víctima, títere, colonia de Rusia. Eso es ser nazi, y lo dice abiertamente, no es lo que realmente es el nazismo como forma de autoritarismo de ultraderecha. Entonces, pues yo creo que hay que empezar a contrarrestar ese constante. Te sacan al batallón Azov hasta en la sopa, y ya comentamos aquí que el batallón Azov ahora ya no es ahora es un regimiento para empezar, y tiene muchísima gente que no son nazis, y no lo digo yo, lo dicen los propios anarcocomunistas que están en combate en Ucrania, que fueron entrevistados por alguien a quien yo conozco, Patricia Simón. Entonces, ahora, hoy, hace un par de horas, se acaba de anunciar que España duplica la ayuda militar a Ucrania, y a mí lo único que me queda es estar orgulloso de que así reaccione el gobierno español, cuando el gobierno alemán de un socialdemócrata que es Olaf Scholz ha estado poniendo pretextos para no armar a Ucrania. El ejército alemán ha dado listas de armamento del que pueden prescindir en este momento para enviarlo a Ucrania, armamento que la lista la han visto los ucranianos, la han visto los estrategas ucranianos, y han dicho qué armas de esas son las que realmente necesitan, y Scholz está haciendo todo lo posible por no entregárselas, y es una horrible vergüenza. Es una horrible vergüenza para la socialdemocracia, pero sobre todo es una horrible vergüenza para la humanidad. Negarse a apoyar a un pueblo que está siendo masacrado significa dejar que sea masacrado. Es así de sencillo, no hay vuelta de hoja, no hay soy pacifista, no hay es que queremos una solución negociada. Todo eso son cuentos. Si una sociedad está siendo masacrada por bestias y tú te niegas a darles la ayuda que necesitan para defenderse ellos, lo decíamos ya la semana pasada, la semana antepasada, todas las semanas. Si tú te niegas a darles la ayuda que piden para defenderse ellos, porque no están pidiendo que los defiendas tú eres cómplice del que les está rompiendo la cara, tú eres cómplice de los asesinos, de los violadores, de los masacradores, de los genocidas. Punto. Y así tienen que asumirlo los que digan que están defendiendo la paz. No, mira, la paz es lo que se obtiene cuando no hay agresiones, pero cuando te están agrediendo, no puedes firmar la paz con quien no la quiere, quien no tiene ninguna intención de firmar la paz. Las negociaciones en las que ha entrado Rusia son simplemente para ganar tiempo, son para simular un cierto interés en la solución negociada del conflicto, pero lo que está expresado en las políticas que el propio gobierno ruso y los propios medios rusos han publicado no es eso, es la desaparición total del Estado ucraniano, su división en repúblicas federales que correspondan a la Federación Rusa. Pero eso después de 25 años de desnazificación, para que no vuelvan a querer tener las cosas que tiene Occidente, ni mucho menos quieran estar en la Unión Europea. Ese es un proyecto que si Estados Unidos lo presentara para cualquier país, la gente se azotaría en el suelo, yo entre ellos, por supuesto. Pero si lo hace Rusia les parece muy bien, no lo entiendo. Y hay gente que ha llegado a niveles verdaderamente atroces, y lo tengo que decir. Miren, me cuesta mucho trabajo oír a Noam Chomsky, porque al paso de los años ha sido cada vez peor. Pero recientemente lo que ha dicho es que la invasión no tiene excusa posible, que Putin es un asesino brutal, pero que la culpa es de Estados Unidos. Sorpresa, qué raro. Estados Unidos provocó que Putin cometiera esto que no tiene justificación, pero la culpa no es de él. Y lo que está diciendo es que lo que hay que hacer es darle a Rusia lo que quiere, es decir, entregarle a Ucrania para evitar que haya un conflicto mayor.
Si, primero que nada, nadie, ni Estados Unidos ni Europa, es dueño de Ucrania para entregarla. La sola idea de que un grupo de países pueden entregar a otro, pasándose su soberanía por donde les conté, me parece increíble por parte de alguien que siempre ha defendido supuestamente la soberanía de las naciones. ¡Viva la soberanía de las naciones! Menos la de Ucrania. A Ucrania se la entregamos a Putin porque con eso Putin ya va a estar contento. Ya. O con que se le entregue el Donbass y se prometa que Ucrania nunca va a entrar a la OTAN ni a la Unión Europea. Aunque quiera, ¿qué importa lo que pueda querer Ucrania? Si Chomsky o el presidente López Obrador saben mejor lo que les conviene a los ucranianos, que van a saber ellos. Pero lo más absurdo es esto. Chomsky ha afirmado que con eso ya Putin va a estar contento. Mira, no. Cuando en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial Hitler empezó a hacer exigencias de carácter territorial. La primera fueron los Sudetes. Los Sudetes eran las zonas de Checoslovaquia en las que había personas que hablaban alemán, así como en el Donbass hay personas que hablan ruso. Todo paralelismo tiene sus límites, pero es importante señalarlo. Y entonces pidió que se anexara a Alemania los Sudetes checoslovacos. Y el mundo le entregó los Sudetes checoslovacos a Hitler porque con eso lo iba a apaciguar. Luego dijo que Austria y Alemania eran el mismo país y por lo tanto había que anexar a Austria. Y se hizo la anexión de Austria y Alemania, pero con eso ya Hitler se iba a apaciguar. Y el primer ministro británico, Chamberlain, estaba sintiéndose como el gran artífice de la paz. Y el 1 de septiembre de 1939 descubrió que le habían visto la cara, que lo que quería Hitler era lo que ya había dicho en Mi lucha que quería, la expansión hacia el oriente de Alemania para tener espacio vital, matar a todos los eslavos y judíos y esa gente molesta, para llenarlo todo de alemanes rubios, altos y de ojos azules, que no son como los alemanes, sino más bien son como los finlandeses y los daneses, gente muy del norte. Los alemanes generalmente son más bien de pelo oscuro, como era Hitler, por cierto. Toda distancia guardada por los paralelos históricos siempre son peligrosos. Putin no va a estar satisfecho con esto. Su sueño, y lo ha dicho, y lo han dicho sus asesores, y lo han dicho sus ex asesores, es reconstruir el poder de la Unión Soviética, pero bajo su control, bajo su dominio. Entonces, hasta que no tenga todas las repúblicas que fueron vasallas, o parte de la Unión Soviética, o vasallas de la Unión Soviética, incluye Hungría, Polonia, Albania, Rumanía, Chequia, Eslovaquia y Yugoslavia, que digan lo que digan, era parte de la esfera satélite de la Unión Soviética. Hasta que no logre eso no va a estar contento, y cuando tenga eso pues querrá la dominación mundial. Así son los tiranos, no los inventamos ayer. Putin no es un tirano de un estilo totalmente nuevo, es el mismo tipo de bestia que era Iván el Terrible, Pedro el Grande, Catalina la Grande, Hitler, Alejandro Magno y todos los grandes expansionistas. Así que yo les pido que hagan eso, lo mismo que he hecho yo y lo mismo que hacía Donald Putin, un letrero, armar a Ucrania ahora, Arm Ukraine Now, pedirles a sus gobiernos que ayuden a un pueblo que no quiere entregarse a las manos de un asesino. No creo que haya nada criticable en que alguien no se quiera entregar al cuchillo de su verdugo.